Seguimos en la tertulia, estamos en jueves 24 de septiembre del año 2020. Estamos con Martín Couto, Cecilia Aguiluz, Daniel Superviel y Esteban Valenti. Estamos aprovechando el último día de campaña, las últimas horas antes de la veda proselitista, para poner nuestra atención en lo que se juega este domingo. La primera pregunta que yo hacía era muy general: ¿qué importancia tiene esta votación en términos políticos, nacionales, con algunas particularidades locales, pero sobre todo en lo que podríamos entender como un panorama así completo de todo el país? Ahora hilemos un poco más fino. ¿Qué se juega en la elección en la capital? ¿Qué cambia si gana el Frente Amplio de nuevo o si gana Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor? A su vez, dentro del Frente Amplio, ¿cuál es la diferencia según gane Carolina Cose, Álvaro Villar o Daniel Martínez? En fin, por aquí vamos, si les parece bien. ¿Quién toma la posta? A ver quién es el primer voluntario. Martín, dale tú. Yo estuve revisando los resultados de Montevideo de noviembre y comparándolo con las dos encuestas que salieron ayer. También corre la comparación con las encuestas que han salido en las últimas semanas. La verdad que desconozco si alguna consultora más va a divulgar datos hoy. Porque el Frente Amplio en Montevideo en el balotaje, y a mí me parece que es más asimilable la elección al balotaje que a la primera vuelta, tuvo un 54.7% de los votos. Eso está dentro del intervalo que define el margen de error de las dos encuestadoras de opción y de opción, creo que fue la que salió ayer. Cifra. Cifra, y salió una más que creo que fue de equipos. Ahora reviso. Sí, Cifra de equipos. Perdón, ayer se conocieron tres encuestas, ¿no? Cifra, equipos y radar. Bien. Y la coalición multicolor tuvo un 41.4%, que también es un valor que está dentro de los intervalos, del intervalo que define el margen de error. Entonces creo que, y me parece asimilable, porque creo que en Montevideo, en la elección departamental, se va a ver el mismo efecto que se vio en el balotaje. Cómo pasamos de una primera vuelta con mucha gente enojada, pero con una sensibilidad más o menos de izquierda, progresista, votante del Frente Amplio, a una segunda vuelta en donde por lo pronto se puede decir que nos unió el espanto. Y entonces ahí el Frente Amplio tuvo un mucho mejor desempeño. Creo que ese mismo efecto de ver los meses de gobierno incluso puede tener una incidencia en la elección departamental. Y con otro aspecto, creo que la estrategia de Carolina Cose, que la lleva de pasar a estar tercera o segunda en las encuestas a estar primera, y en algunos casos con diferencias estadísticamente significativas, es decir, que no hay empate técnico, fue sobre todo por posicionarse como una fuerte opositora y como una defensora del Frente Amplio. Y eso me parece que fue una estrategia inteligente en un departamento en donde la discusión, en mi opinión, nunca estuvo sobre si iba a ganar el Frente Amplio o la coalición, porque creo que el triunfo del Frente Amplio es un hecho prácticamente, sino quién iba a ganar dentro del Frente Amplio. Porque incluso vi otras estrategias donde se trataba de captar un voto disconforme con la intendencia o un voto crítico, más esa estrategia parecida a buscar el centro político, cuando en realidad me parece que la estrategia más exitosa era mostrarse como la mejor representante del Frente Amplio, y creo que eso fue algo que explica el cambio en todas las encuestas de Carolina Cose desde marzo hasta ahora. Es interesante tu enfoque, ¿sí? Porque es una de las preguntas que se ha hecho a mucha gente, ¿no? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto detrás de ese crecimiento de Carolina Cose? Pero vamos a continuar, no hagamos intervenciones demasiado largas. Cecilia, desde allá arriba, desde Salto, ¿cómo están observando lo de Montevideo? Bueno, yo observo lo de Montevideo desde hace mucho tiempo, porque para mí es un fenómeno interesante. He estado viviendo en algunas oportunidades por trabajo, por estudio en Montevideo, y siento que ser del Frente Amplio es como un fenómeno social, no solamente ideológico, sino cultural y social. Entonces, eso me hace claramente ver que es muy difícil ganarle a un partido que está con unas raíces tan profundas en la ciudadanía. Y es como que existieran dos bolilleros, ¿viste? Como que vos fueras a dar un examen, pero tenés dos bolilleros en vez de uno para elegir, y la gente solamente va a elegir en uno.
Va a elegir solamente en el que dice Frente Amplio y de adentro va a sacar. No está mirando para otro lado. Es un tema muy, para mí un fenómeno realmente para analizar, pero no solamente desde las estrategias políticas, sino porque entiendo que es un fenómeno cultural y social y que se ha expandido, sí, y coincido con lo que hablábamos anterior, a la zona metropolitana que desde mi punto de vista comprende Canelones, porque hay mucha gente de Montevideo que en realidad duerme en Canelones, pero es montevideana, y que termina siendo como ese que se diluyó, digamos, el departamento hacia ese lado, pero el fenómeno sigue siendo el mismo. Teniendo en cuenta ese fenómeno al que tú aludís, Cecilia. No lo valoro como un fenómeno que me guste, lo miro, lo trato de mirar objetivamente como lo que veo que pasa. Te sentís un paria si no sos del Frente Amplio de Montevideo. Me ha pasado a mí. Teniendo en cuenta esa lectura, parece bastante astuto lo que hizo el Frente Amplio al presentar 3 candidatos y el tipo de candidatos que terminó presentando en esta ocasión, ¿no? Sin duda, Emiliano, porque el Frente Amplio genera una disputa entre sus 3 candidatos. Siempre. Y claramente, yo a veces veía cuando decían, no, porque lo que dijo, veía a la propia coalición multicolor hablando de la discusión dentro del Frente Amplio. Del mismo bolillero de la gente saca, la gente no mira el otro bolillero. Eso es la sensación que a mí me da. Esteban. Bueno, hay que considerar que en el otro bolillero la coalición multicolor consiguió una buena candidata, ¿no? Es decir, está independientemente de que va a ganar el Frente Amplio y que la mejor explicación de fondo de por qué se ha consolidado ese cuadro ideológico es el aviso de Galpón que acabamos de escuchar. Explica en menos de un minuto las razones profundas por las cuales la mayoría de la población, lo que decía Cecilia. Ahora, digamos, imaginen el cambio, el terremoto político que sería si el Frente Amplio no ganara Montevideo. Eso sí sería realmente un terremoto político, un tsunami. No va a pasar. Ahora, ¿qué va a pasar en la interna del Frente? Hay dos grandes componentes. ¿Cuánto va a votar la oposición? ¿Y cuánto va a votar el Frente Amplio? En porcentaje y en voto. Eso es un dato político muy importante. Segundo, dentro de la oposición, bueno, ¿cómo se van a distribuir las fuerzas? Porque hay listas de todos los partidos los municipios. Y después, del lado del Frente Amplio, ¿cómo va a votar el Frente Amplio? Porque como además vos tenés que elegir intendente, pero también tenés que elegir lista de ediles, etcétera, eso va a hacer emerger una realidad que tendremos que analizar. Ahora, yo creo que la señal, el motivo por lo cual Carolina Cose tuvo sin duda un ascenso importante, no sé si le va a dar para ganar, pero tuvo un ascenso importante, es doble. Por un lado, efectivamente, ella eligió bien cuál era el centro de su campaña y fue reivindicar su condición de frente amplista lo más apegada a las tradiciones. Por otro lado, la oposición la agarró de contrincante. El debate, todo lo que podía hacer, lo dirigía hacia ella. Incluso con algunas cosas medias ridículas. Seguir con el tema de la torre de Antel, del Antel Arena, no se dio cuenta que ese es un tema que la ayuda en lugar de afectarla. ¿Por qué la ayuda? Mismo que yo decía, si te están sacudiendo, no te agites. Bueno, dale todos los días, cuando en realidad había otros temas y otros. Es decir, ¿por qué lo hicieron? Porque creyeron que poniendo a Carolina Cose como la candidata más probable, eso le iba a llevar votos a su candidata, a la Raffo. Y yo creo que en eso se equivocaron feo como campaña. ¿Tú estás diciendo entonces que la oposición de Montevideo, o sea, la coalición multicolor, fue responsable de algún modo de que creciera Carolina Cose? Ah, sí. No, pero además no lo hizo inconscientemente, lo hizo conscientemente. Ahora, si hay alguien que se puso la campaña al hombro en serio, con todo, desde el punto de vista de la oposición, y que va a cubrir todos los aciertos y errores, es Raffo.
porque cuando empezó titubeaba y ahora es flor de candidata. Sí, le No va a cayó ganar, encima una responsabilidad pero es flor enorme. de candidata. Le cayó una responsabilidad enorme, porque de hecho además es la figura, ¿no? No tiene a su alrededor otros nombres que la secunden con el peso que ella termina teniendo, ¿no? Es la soledad más absoluta, y la verdad es que se ha movido muy bien, cosa que es un mérito de ella, y va a ser un mérito del Frente Amplio ganarle, porque no es cualquier candidata, no es alguien caído en un paracaídas, efectivamente. Daniel. Sí, bueno, varias cosas para comentar. Primero, bueno, un poco de breve historia, ¿no? Recordemos que Laura Raffo va por el Partido Independiente. ¿Por qué? Porque el Partido de la Concertación, aquel que llevó a Novik, ¿se acuerdan? No llegó a los 500 votos, con los cuales, de hecho, las nuevas figuras que están al frente de los partidos Blanco y Colorado, y ahora Cabildo Abierto, decidieron matar al Partido de la Concertación y generar esta concertación de hecho, que es la coalición multicolor. Y dentro del marco de esa coalición multicolor hubo varios sinsabores para llegar a un acuerdo, y finalmente, con una intervención muy clara del presidente de la República, surge la figura de Laura Raffo, que la sacan del mundo privado y la ponen en la cancha pública para remarse una patriada prácticamente quijotesca, maracanazo, si es que llega a pasar lo que las encuestas no están diciendo, de que gane, y la opinión pública uruguaya y la ciudadanía uruguaya pasa a conocer una figura con una proyección política ineludible, le guste al frente o no le guste al frente, pierde o gane las elecciones. La Laura Raffo hoy es una actora con una proyección brutal en el Partido Nacional y en la coalición multicolor. Es verdad lo que dice Esteban, que Laura tuvo que rearmar su estrategia personal y armar una estrategia política para desafiar al Frente Amplio, y bastante nervioso los tiene a los Frente Amplistas, y me remito a la burla patética del expresidente Mujica sobre Laura Raffo, simplemente porque tiene ganas de recorrer los barrios y visitar los basurales que el Frente Amplio no solucionó en no sé cuántos años de gestión. Acoto, Daniel, que claramente Laura Raffo fue beneficiada, entre comillas, por la postergación de las elecciones, ¿no? Sí, como fue beneficiada Cosi, como fue beneficiado Villar, el único perjudicado ahí es Martín. Exactamente. Es un dato de la realidad que la pandemia cambió las reglas de juego de todo. No, pero acá estamos hablando de la candidata desafiante, ¿no? Entonces, para ella realmente era muy cuesta arriba si las elecciones se desarrollaban en mayo. No fueron en mayo, son en septiembre. En el medio, además, estuvo la gestión exitosa del gobierno nacional en cuanto a la emergencia sanitaria. Bueno, ella pudo prepararse, ella pudo armar un equipo, pudo armar un programa. O sea, ahí tenemos un nombre que se vio fortalecido por esto de que las elecciones son en septiembre, ¿no? No sé, Esteban, te decía algo. Yo quiero seguir, tengo dos cosas para decir. Daniel, tengo que hacer una aclaración. No es cierto que la única figura en Montevideo es Laura Raffo, de la coalición. La otra figura es Lacalle. ¿El presidente de Lacalle? Sí, absolutamente. Uh-huh. Si triunfa o si es derrotado, hay que poner entre los ingredientes el papel que jugó el presidente de la República. Sí, como decís tú, el efecto pandemia, la luna de miel que habla Martín Couto, o sea, todo eso ha cambiado, ha trastocado toda la elección municipal. Es un dato de la realidad, pero bueno, incorporémoslo, lo estoy incorporando. No, y una cosa que dice Martín, que en cierta medida lamento que piense así, cuando dice nos une el espanto, ¿no? Esos adjetivos descalificativos permanentes, ¿no? De referirse a los adversarios políticos. Yo jamás voy a decir que es un espanto X, un espanto J. O sea, simplemente, es una propuesta diferente a la tuya, Martín. O sea, calificar de espanto a la gente que no vota como vos, no sé, me parece que no da. Y yo creo que es parte de la reflexión que se debería el Frente Amplio, que ha estado muy acostumbrado durante mucho tiempo, pompita de jabón, su 20, esto, lo otro, el ogro permanente de Cabildo Abierto, que siguen quedándose con el casillero en vez de complejizar un poco la discusión y ver por qué otras propuestas democráticas, republicanas, en las urnas, votan mejor que ustedes. Me parece que hay algo que ustedes tienen que ajustar. Tengo que ir cerrando este tema, subtema, pero capaz que Martín quiere responder ahí. A ver, dale, te escucho. Por una alusión, sí. No, Sí. Cuando yo digo que nos une el espanto, hablo de un sentimiento que tiene que ver con esta sensibilidad de izquierda. Y eso tiene implícito una gran autocrítica sobre el Frente Amplio. Porque nadie puede pensar que la remontada de la segunda vuelta habla de gente que se dio cuenta que el Frente Amplio era una opción maravillosa.
pero la verdad es que nos unió la preocupación enorme y el espanto como sentimiento propio, no calificando al adversario, de que ganara el adversario y esa propuesta. Eso fue lo que sentimos nosotros. No estoy diciendo que sea un espanto quien ganó. Lo que estoy diciendo es ese mismo efecto es el que explica hoy, me parece, tener más o menos en todas las encuestas la misma intención de voto que en el balotaje. Y lo que explica estar distantes de los valores que nos dieron en la primera vuelta. Quiero decir también, por último, que creo que a Laura Raffo va a haber que medirla. Creo que es una candidata que se ha desempeñado bien, con una cobertura mediática increíble. Primero ya tenía presencia en los medios y además los medios la cubrieron mucho. Creo que hay que analizarla y propongo como indicador de éxito si ella logra aumentar los votos que tuvo en noviembre la coalición o no. Porque creo además que parte de la estrategia, cuando uno escucha los spots y dicen los spots, bueno, si te gusta el gobierno nacional o si votaste por el cambio en octubre y noviembre, ahora votá Laura, en realidad es raro porque están apelando a un conjunto de votantes que es minoritario en Montevideo. Pero me parece que entonces el objetivo, sabiendo que no iban a ganar, es mantener o aumentar un poquito la cantidad de votos del balotaje. Y creo que en ese sentido hay que analizar el éxito o no de la candidatura de Laura Raffo. Bueno, será el jueves que viene, pero una cosa. Sí, dale, Daniel, así ya pasamos al otro capítulo. Que la doctora Aguiluz dijo una cosa, dijo que si no sos frentista en Montevideo te sentís un paria, ¿no? Yo me crié en el campo, en Río Negro, cerca de Jung, hasta los 20 y pico años viví por allá, después me vine para acá. Yo no me siento ningún paria en Montevideo y no soy frente amplista. O sea, yo creo que esa es una hegemonía que hay que poco a poco empezar a romper, ¿no? O sea, que los que no somos frente amplistas, si somos montevideanos, no nos sintamos pares en Montevideo. Yo por lo pronto no me siento, doctora, con todo respeto. Ya volvemos con la tercera parte de la tertulia de hoy, mirando al domingo en clave de interior del país.